por fin volver. Hermanos, ahora pasar nuestro hermano pastor Junior Portes con la exhortación de la palabra de Dios. Buenos días, que Dios les bendiga nueva vez. Una vez más agradecidos del Señor que nos permite estar aquí en su casa, poder proclamar su nombre. Para ello vamos a encomendarnos al Señor, pidiéndole de sus fortalezas, pidiéndole de su gracia para tales fines. Oremos. Dios eterno, Dios de toda gloria, Dios de poder, una vez más, gracias, Señor, por reunirnos como iglesia con la intención de glorificar tu nombre. En esta hora crucial de presentar tu palabra, Señor, solo pedimos tu gracia, tus fortalezas que nos permitan ser de bendición a través de tu palabra, Señor. Que sea usted el que nos hable, el que nos haga entender su palabra, Señor, el que nos haga entender el caminar bajo sus sendas, oh Padre. Guárdenos de pecar contra usted, guarda nuestros labios, Señor. Y una vez más, si hay alguien que ha puesto en su corazón llegar hasta aquí, que tu poder, tu Espíritu Santo le permita llegar. Y aquellos que aún no te conocen, oh Señor, puedan apercibirse a tiempo y reconocer de que necesitan un Salvador en sus vidas. Aquellos que están a la distancia, Señor, permite que tu palabra, Señor, les llegue. Y a los que están a corta distancia, Señor, glorifícate para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura en Isaías, en el capítulo 1, y vemos aquí cómo Dios le habla a su pueblo, y algo paradójico, Dios utilizando aquí figuras y hablándoles en un lenguaje figurado, como si los animales en cierto sentido obedecen más que los hombres, a Dios en este caso. Mire que cuando el hombre tiene un animal, utiliza diferentes métodos de azote para que él entienda, y el animal entiende. Dios utiliza su palabra para con nosotros, escrita, y a veces no entendemos. Bueno, en el contexto de ese capítulo 1 vemos que Dios le dice: Israel no entiende. Y a veces nos jactamos de hablar de Israel, pueblo duro de servicio, obstinado de corazón, pero es solo aquel Israel, y aún el Israel de Dios, que no quiere ni ha querido entender a Dios. ¿O somos todos iguales? En momentos desobedientes, en momentos iracundos, no queremos ni respetar lo de Dios, pero sí queremos que se nos respeten las cosas nuestras. Isaías aquí presenta un plano donde Israel estaba tan mal, donde Dios dice: yo no quiero esos sacrificios, estoy harto de ellos. Recuerde que Dios quiere un corazón como contrito y humillado. Usted no puede tener un corazón rebelde y a su vez hacer sacrificios a Dios, o una o la otra. O arreglamos nuestros corazones con Dios, o hacemos lo que querramos, o le servimos. Hemos visto todo un año donde Dios nos ha bendecido, nos ha dado las fuerzas para servirle. Hemos visto altas, hemos visto bajas, pero Dios ha estado ahí fiel. No ha fallado a su palabra. ¿Cuántas veces tú y yo fallamos a su palabra, ¿no? A lo que está escrito ahí? Quiero, si Dios nos permite o lo permite, brevemente, para así como aprovechamos el día y el tiempo, hablar acerca de Dios expone su caso y ofrece una cura. Dios expone su caso y ofrece una cura. En el capítulo 1, verso 1, vemos aquí una introducción, vemos aquí, habla de Isaías, en qué situación, en qué tiempos reinó, dice el verso 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías,
Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Qué fue lo que hizo Isaías? ¿Qué fue lo que vio? Una visión. ¿Quién se lo mostró? El Señor, ¿no? Acerca de aquel reino, Judá y Jerusalén. Recuerde que Israel se dividió más bien en dos reinos, uno al norte, otro al sur, y paradójicamente los reinos del norte, que eran más, fueron aquellos que más reyes malos tuvieron. Y Judá al sur se mantuvo, pudiéramos decir, más en consonancia con el Señor. Cuando ya Dios destruye el reino del norte, no pasan 300 años cuando ya Judá se cree la gran cosa, también falla ante Dios, y Dios también, pudiéramos decir, los divide, los esparce, etcétera, etcétera. No sé cómo usted ve cuando en la palabra de Dios, Dios le muestra una visión al profeta. Eso no debe ser algo hermoso, en el sentido de quien lo tiene que ver. Es como usted ver una cinta, una película. Dice, ¿cómo así? Yo le digo, ¿se recuerdan ustedes un rey que le dijo a su capitán, ve donde el profeta y pregúntale si yo voy a morir de esta enfermedad? Dice el capitán, no hay problema, mi señor. Fue donde el profeta, donde el vidente, y le dice, me manda mi señor, y pregunta que si él ha de morir de esa enfermedad. El vidente, el profeta, le dice, no, él no va a morir de esa enfermedad. Y se queda mirándole fijamente al capitán. El capitán se ruboriza. Dice, ¿por qué mira así mi señor? Y el profeta llorando dice, porque matarás a las mujeres encintas, a los puentes le pegarás fuego, destruirás cosas sin compasión. Le está diciendo, serás un sanguinario. Le está diciendo en tiempo real lo que ya Dios le había mostrado a ese profeta. Ver cómo su pueblo era muerto, era incendiado, era acabado. Y ese hombre malo, maligno, que no conocía su corazón, entendemos, dice, ¿quién soy yo, este perro muerto, para hacer tal cosa? Bueno, ese que se describió como perro muerto, cuando llegó donde su rey, el rey no murió de la enfermedad. Dice la Escritura que él le pone una toalla al rey. Y a todo el que le pone una toalla en la nariz, en la cara, y se quedan arriba de él por mucho tiempo, ¿usted sabe lo que va a pasar? Ese capitán mató al rey para gobernar. No murió de la enfermedad, murió asfixiado por su capitán. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios siempre que examine nuestro corazón, porque parece que desconocemos tanta maldad que puede haber en el corazón. Bueno, Dios le mostró a Isaías lo que había de acontecer, lo que podía pasar y que ellos podían arrepentirse de ese mal que iban a hacer. Mire que hubo varios reinados, se habla de Isaías como el profeta de la corte, aquel que entraba a la corte del rey y le decía, arrepiéntete, si no te arrepientes, Dios mandará juicio sobre ti. Hay que ser muy guapo para coger para el palacio, donde hay generales, donde hay múltiples oficiales y demás, y decirle al presidente, usted debe de arrepentirse porque usted está lleno de corrupción. Usted va a bajar la escalinata, pero no creo que baje muy tranquilo, quizás lo ayuden a bajar y hasta lo guarden. A modo de introducción, este libro contiene las profecías, como bien dice el verso 1, de Isaías, hijo de Amós, quien ministró desde el año 740 al 680 antes de Cristo. Durante unos 20 años habló tanto con el reino del norte de Israel como con el reino del sur de Judá, después de la caída de Israel ante los asirios en el año 722. Isaías continuó profetizando a Judá. Este periodo de la historia de Israel se cuenta en Segunda de Reyes 15, capítulo 15 hasta el capítulo 21, y puede verse también en Segunda de Crónicas 26 hasta el capítulo 33. Isaías fue contemporáneo de los profetas Oseas y Miqueas. Para la época de Isaías, los profetas Elías, Eliseo, Abdías, Joel, Jonás y Amós ya habían completado su ministerio. Para entonces, Israel había estado en la tierra prometida durante casi 700 años.
Durante sus primeros 400 años en Canaán, los jueces gobernaron a Israel. ¿Recuerda usted cómo vivían las gentes en el tiempo de los jueces? Cada quien hacía lo que le parecía. Y hoy, ¿cómo vivimos? Hay que andar con mucho cuidado en la calle, porque usted si anda a pie, puede venir un vehículo muy cerca que decide andar en una goma y mayormente no le da en la calle, le da en la acera donde usted está. Muchos han muerto por esa causa. No sé si aquí pasa eso, no sé si el pueblo aquí es diferente, si lo es, gloria al Señor, pero mi pueblo no lo es. Usted, si es, pudiéramos decir, rozado en el vehículo, apenas un pequeño toque, debe de saber cómo discutir cuando usted es atropellado. Porque el que atropella es más guapo que usted. Y el lío puede ser peor. Pero sigamos aquí. Dios expone su caso y nos ofrece una cura. Hasta la época de Isaías, el reino de Israel, las 10 tribus del norte, había tenido unos 18 reyes, todos ellos malos y rebeldes contra el Señor. ¿Recuerdan ustedes el caso de un tal Acab? Tenía una mujer muy valiente, quizás más hombre que él. Este hombre, teniendo fincas, teniendo un reinado, teniendo, pudiéramos decir, un palacio, se enamora de una viña, de un hombre pobre, pudiéramos decir, y quería esa viña, esa finca, entiéndase. Y él va y le habla a ese hombre y ese hombre dice que él no la vende. Bueno, si algo es suyo, usted puede optar por sí o no vender. Se le iban a pagar bien, pero el hombre no quería vender su viña. Este hombre llega congojado a su casa, se tira en su cama, llega la mujer y le pregunta, ¿qué tienes? No, que fui a hablar con Nabot y no me quiso vender su viña. Ella le dijo, levántese de ahí, ¿cómo un rey puede estar así? ¿Usted verá que él se la va a vender? Bueno, el fin de la historia es que buscaron hasta testigos falsos contra este hombre y lo aniquilaron. Y él sí obtuvo la viña, pero pagó caro por esa viña, él y su mujer. La Biblia, aún después, nunca dice la viña de Acab, sino la viña de Nabot. Usted lee la historia y se da cuenta de que nunca cambia, pudiéramos decir, el título de quien era el dueño original. Este rey fue tan malo que los demás reyes malos que le siguieron, se le llamó a esta consecución de reyes los Acabs. Terrible, ¿no? Y usted sabe cómo murió también la mujer de él, ¿no? Muy feo. Alguien profetizó la muerte de ella y como así se profetizó, así pasó. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios tiene cumplimiento. El hecho de que no se cumpla estando nosotros en vida no es que no se va a dejar de cumplir. Dios no les prometió o no le prometió a Abraham toda la tierra prometida. Eso abarcaba a Canaán hasta lejísimo. El pueblo de Israel no gozó todo porque se dejó hasta quitar unas tierras. Abraham tenía tanta fe que era como si él tuviese solamente esta comunidad de guerra. El pueblo más cercano, ¿cuál sería? San Isidro, hacia atrás. ¿O hay otro más cercano? Vamos a citar San Isidro. Abraham sabía que no solamente San Isidro y Guerra era de él, sino toda la capital, todos los pueblos siguientes eran de él. Y cuando se le muere la mujer, él compra tierra para enterrarla. Y Dios le había dicho que toda esa tierra era de él. Él entendía por fe que era de él. El momento no había llegado y él tenía que respetar el tiempo de Dios. Y eso se respeta, hermanos. En la época de Isaías, Israel era una pequeña nación, a menudo atrapada en medio de las guerras entre 3 superpotencias. Primera superpotencia en aquel entonces, Egipto. La segunda, Asiria, y la tercera, Babilonia. Cuando comenzaba el ministerio de Isaías, había una crisis nacional en el reino del norte de Israel. La superpotencia de Asiria estaba a punto de superar al reino de Israel. Durante el lapso del ministerio de Isaías como profeta, el reino del sur de Judá enfrentó repetidas amenazas de las naciones circundantes más grandes. Otra vez más, una paradoja. Dios utilizaba a los mismos enemigos de Israel para corregirles. Pero, ¿quién enviaba a esos enemigos como juicio hacia ellos? El único que envía juicios es Dios. Y él utilizaba a aquellos enemigos para que alatearan el pueblo de Dios. Recuerde que Dios a quien ama, ¿qué hace? Castiga.
Si Dios no te castiga cuando le faltas, debemos de revisarnos, porque entonces no somos hijos, sino bastardos. Muchos eruditos modernos piensan que hubo más de un autor en el libro de Isaías. Usan términos como Deutero-Isaías para ese libro en alusión a que tuvo varios escritores. Hablan también de un Trito-Isaías o la Isaíánica, en alusión al libro que ha sido escrito por varios escritores. Eso creen algunos eruditos. Creemos que Isaías fue escrito por Isaías y no hubo más escritores fuera de él. También el Nuevo Testamento lo avala, como lo veremos. A veces se asume que hay más de un autor, repito, para el libro de Isaías debido a cambios de estilo y tono, y a veces como una negación de Isaías como profecía predictiva. Recuerde que en muchas ocasiones estamos leyendo y la profecía va hacia adelante, pero en otras ocasiones vamos leyendo y hacia atrás, o sea que ya aconteció y se está hablando de ello. Hay que tener mucho cuidado para leer, y más asuntos proféticos. Son muy bonitos y muy importantes y básicos, pero hay que fijarse muy bien cuando leemos estas profecías. Sigue diciendo, sin embargo, el Nuevo Testamento indica que solo hubo un autor de Isaías. San Juan 12, 37-41 lo avala. Juan cita tanto la primera parte de Isaías como la segunda parte de Isaías. Las partes supuestamente se escritas por dos o más Isaías diferentes. Y Juan nos dice específicamente que era el mismo Isaías quien escribió este libro. El Nuevo Testamento cita a Isaías por su nombre más que a todos los demás autores proféticos juntos. Fue el profeta que más habló del nacimiento virginal de la Madre de Dios, la Madre de Cristo. ¿Recuerdan ustedes allí en Isaías lo hermoso como comienza allí? Si llamara su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y añade lo dilatado de su reino, no tendrá que límite. Y hace alusión a David en los versículos siguientes. Bueno, el libro de Isaías está lleno de muchas profecías maravillosas del Mesías, que nos hablan de la persona y obra de Jesucristo unos 700 años antes de que Jesús naciera en Belén. Por esta razón, a veces Isaías se le llama el quinto evangelio. En el verso 1 vemos Isaías, hijo de Amós. ¿Qué significa este nombre Isaías? Bueno, significa la salvación es del ¿quién, hermano? Del Señor. Eso significa Isaías. Hay al menos 7 hombres con el nombre de Isaías en la Biblia, pero solo uno es Isaías, hijo de Amós. ¿Quién era este Amós? Bueno, algunos han pensado que Amós y el profeta Amós eran la misma persona, pero esto parece improbable. Algunas tradiciones judías antiguas dicen que Amós era un hermano del rey Amasías, pero no hay una forma bíblica de probarlo. Sabemos más sobre Isaías que sobre muchos otros profetas. Isaías estaba casado y era padre de al menos 2 hijos. Lo cita en Isaías 7:3 y 8:3. Este vivió en Jerusalén, allí tuvo su ministerio. Isaías 7:3 habla de ello, lo secunda, lo avala. 22:1, 37:2, 38:5 y 39:3. Y añade que hay una fuerte tradición judeocristiana que sostiene que Isaías también sobrevivió a Ezequías y fue aserrado por su sucesor Manasés con una sierra de madera después que el profeta se escondió del enojado rey en un árbol hueco. Nos da a entender que lo agarraron con todo y el árbol o fue sacado y aserrado, pudiéramos decir, boca abajo. Y la sierra está arriba. Usted sabe cómo y qué significa eso, ¿no? Ser aserrado de arriba hacia abajo. Muchos piensan que Hebreos 11:37, cuando nos dice que muchos fueron aserrados, está haciendo alusión a Isaías, al menos que pasó por ese martirio. Sobre todo, Isaías fue un gran hombre de Dios. Lo importante, no importa cómo moramos. En este camino no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Y cómo hemos de glorificar a Dios con nuestra muerte.
Usted me dice, ¿y él glorificó a Dios con su muerte siendo aserrado? Claro que sí, porque el cuerpo tal vez fue eliminado, pero su alma está en la presencia de Dios. Y eso es lo que vale, hermano. Amigo que estás aquí, usted tiene un alma que salvar. Y hoy en día no vivimos tiempos tan terribles donde muchos mueren martirizados. Usted y yo tal vez moramos en nuestra cama tranquilos. No tendremos que ser aserrados, ni quemados en la hoguera, ni nada por el estilo. Y aún así nos cuesta buscar las almas, y aún así a las almas les cuesta buscar de Dios. Sobre todo Isaías fue un gran hombre de Dios, repetimos, tenía el coraje de un Daniel, la sensibilidad de un Jeremías, el valor de un Oseas y la ardiente ira de un Amós. Y además los deja a todos muy atrás en el arte único de la santa vida que llevó. Su coraje es de tal naturaleza que nunca, ni siquiera por un momento, se muestra débil o tímido. La palabra de Dios nos enseña que hubo profetas que salieron corriendo hasta mujeres para salvar su vida. Este jamás corrió hacia atrás, corrió hacia adelante pregonando la palabra de Dios. Lo que tú y yo nos negamos a hacer. La profecía de este capítulo probablemente tomó lugar en el tiempo de Acaz, rey de Judá. Véase Segunda de Reyes 16 y Segunda de Crónicas 28. ¿Quién fue Acaz? ¿Fue un rey bueno? No, malvado. Y durante su reinado Judá fue invadida muchas veces por las naciones vecinas. Cada vez que llegue maldad a nuestras vidas, Dios mandará juicio. Cada vez que tú y yo juguemos con el pecado, Dios enviará juicio. Recuerde que Dios siempre tendrá una disciplina para nosotros. Para quien sea, chiquito, grande, quien sea. Para Dios, nadie está exento de ser corregido. En el verso 2 podemos ver aquí cómo Dios, en su gran misericordia y en su gran amor, dice: oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Quién es que habla ahí en esos 4 versos? Dios, a través de el profeta Isaías. No es un mensaje cómodo a la nación, al rey, a todos. Y aún así Él está diciendo a ellos: ustedes no entienden, ustedes no razonan. El buey y el asno, lo que tú y yo le llamamos burro, entiende más. Él no le está diciendo cosas buenas. Le está diciendo: escucha cielos y escucha tierra, si alguien no le quiere oír. Recuerde que el mensaje de Dios no llega vacío, alguien lo escucha. Hay un salmo muy hermoso, si mal no recuerdo es el Salmo 77, y los versos 16 hasta el verso 20 son uno de los versos, de tantos versos, que me llaman la atención, donde habla allí lo que acontece en Éxodo capítulo 18, donde dice allí, lo voy a parafrasear, donde dice: te vieron los cielos, oh Señor, te vieron los cielos, los relámpagos, entre las aguas hiciste tus huellas. Eso es terrible. Dice que los truenos divisaron esa majestuosa presencia de Dios, haciendo alusión de lo que Dios hizo cuando salvaba al pueblo de Israel de los egipcios que los perseguían. Dice que desjarretó los carros. Y hemos dicho en el momento que predicamos de ello que Dios se volvió un mecánico cuidador de su pueblo, rompiéndole los vehículos, las piezas, las ruedas, etc. Y anegando a todo un pueblo en agua. Juicio contra aquellos que no quisieron obedecer a Dios. ¿Cuántos años tuvo el pueblo de Dios allí? Muchos años, ¿no? 400 años. Y Dios manda a un hombre que ya
ni el rey del entonces conocía la historia de un tal José que los gobernó a ellos y se portó bien con ellos, alimentando no solo el pueblo de Egipto y administrándolos, sino también alimentando un pueblecito de Canaán que iba a morir. Y gracias a Dios que unos hermanos tiraron en el pozo a un chiquitín, y ese chiquitín, ese hombre débil, Dios lo hizo un hombre fuerte para salvar esa nación. Qué bello que Dios utiliza lo débil para avergonzar a lo fuerte. Donde todos ellos tuvieron que postrarse y decirle cuando el padre, antes de morir, se acercaron porque eran muy inteligentes ellos. El que no sabía nada, el tonto era José, y era quien los gobernaba y los alimentaba. Se acercaron, usted sabe la historia donde dicen, nuestro padre, bueno, ya había muerto entonces, antes de morir nos dijo que nos trataras bien, que tú fueras complaciente con nosotros, y él los mira. Y es como pensar, pero yo lo tengo a ustedes tantos años alimentándolos aquí. Papi tuvo más de 20 años viviendo aquí. ¿No sabéis que el mal que vosotros hiciste contra mí, Dios lo encaminó a bien? Y los abrazó y lloraron. Hermanos, el que no se enternece con esa historia es terrible. Porque usted ve el lloro de ese hermano que lo dieron por muerto, su padre lo dio por muerto, que tuvo Dios que decirle al padre, tu hijo vive, él cerrará tus ojos. Porque él no creía a sus hijos. Porque él entendía que en su juventud Jacob había sido ¿qué? Un hombre bueno, un hombre que alababa a Dios. Al contrario, le ponían condiciones a Dios. Si tú me das esto, yo te voy a servir. Si me das abrigo, para no morirme del frío. Si me das alimento, para no morir de hambre. Y me das familia. No quiero ni morir solo tampoco, ¿no? Dios en su misericordia no es que pactó con él, pero Dios es misericordioso, aún usted crea lo que no crea de él. Le da una hermosa familia a este Jacob, ¿no? Y entendió que la vida no debe ser para engañar, para hacer el mal, para yo ensañarme con el hermano, para yo tener situación pequeñeces. Y no quiero utilizar una palabra impropia desde aquí, pero a veces somos como muy ñoños, unos con otros. No sabemos enmendar el error, la falta, etc. Y decirle, hermano, hermana, hemos pensado o he pensado mal, perdóname. Debemos de reconciliarnos, debemos de reconocer de que debemos de amarnos más. Pero no, tenemos un corazón ahí que dice todo lo contrario. Lo más grande del caso es que venimos a orar a Dios. Y decimos que ponme bien con mi hermanita, ponme bien con mi hermano. Ayúdame a amarlo más, pero no me acerco al hermano de manera literal y confrontarlo en la situación que tenemos. Jacob supo decir, contra mí son todos esos males. Esos juicios vienen de mí, porque si ellos hacen eso es porque lo aprendieron y lo vieron de mí. Ustedes saben todo el mal que esos muchachos hicieron. ¿No fue la misma historia donde una tal Dina fue violada y ellos tomaron, después que pactaron con el rey de él entonces y mataron todo ese reino? Eran personas salvajes, sangrientos. Jacob entendió, contra mí son todos esos males. La vida, hermanos, no es para tú y yo hacer mal. La vida, desde el punto de vista, y no lo tome como una enseñanza, pero yo lo trabajo y lo vivo para mí. Mientras más sufrimos el agravio, mejor estaremos con Dios. Usted dice, eso usted, hermano, que usted está pastor. Ay, yo soy hijo de Dios y soy oveja también. Antes que pastor, soy oveja. Y tengo que reconocer mi maldad. Y tengo que reconocer mi balance y cómo quiero estar delante de Dios. ¿Usted no quiere estar bien delante de Dios? Entonces no piense que porque es fulano, porque es tal, etcétera, ¿no? Dios engrandeció a este pueblo, les dijo todo lo que no debían de hacer en cuanto a adorar a dioses falsos, y todo lo que Él le dijo que no hicieran, eso hicieron. En los lugares altos, dioses para aquí, dioses para allá, etcétera, etcétera. Dios saca a las naciones por idólatras y quiere entrar un pueblo que sea santo para Él, para que le adore a Él y los demás conozcan a Dios a través de ese pueblo, y ese pueblo coge la profesión vieja del pueblo que Dios deshace. A veces venimos al Señor, estábamos en el mundo, ¿no? Y gracias al Señor que nos miró, que nos alcanzó y nos dio una salvación grande. Pero muchas de nuestras acciones hablan mucho de lo que es un creyente.
Hay personas que no conocen a Dios y sus obras son espléndidas. Son obras hasta de creyentes, mejores que las tuyas, mejores que las mías. Nada más le falta a Jesucristo. Tú y yo decimos tener a Jesucristo y nuestras obras hablan mucho de lo que un creyente debe de hacer y decir. Me está tomando el tiempo, pero si se va a enojar, enójese con Dios. Solo somos un mensajero de su palabra. Dios llamó a los cielos y a la tierra por testigos contra Judá. Los líderes y el pueblo de Judá se habían resistido a su voluntad y Dios ahora declaraba su caso contra ellos. Podríamos pensar en el cielo y la tierra como un jurado ante el cual Dios presentaba el caso. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación está esperando la liberación que vendrá cuando el Mesías gobierne directamente sobre toda la creación. Yo le pregunto, trasladémonos a Génesis 3, allí cuando Adán y Eva están en el paraíso, pero también cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. ¿Usted cree que la creación quedó igual cuando estaba sin pecado versus cuando entró el pecado a la humanidad? ¿Usted cree que esas fieras salvajes eran fieras salvajes? Piense en eso. O si no, veamos Apocalipsis, donde habla de que el león y otro animal comerán juntos. Y Dios ha prometido darnos un nuevo Edén, un nuevo paraíso. Piense en eso. Y hablamos en días pasados cuando el Señor en la tentación, Mateo 4, Marcos 1:12, Lucas 4 también, que hablan de aquel momento cuando el Señor va al desierto. ¿Recuerdan un momento donde hacíamos mucho énfasis, donde el maligno estaba tentando al Señor, pero las fieras estaban mirando al Señor y no le podían brincar al Señor, no podían atacarlo? Eran animales buenos cuando la Biblia dice que eran fieras. Y el Señor, ¿cómo estaba? En paz. Y el texto termina diciendo que cuando terminó la tentación, ángeles vinieron y ¿qué? Y le sirvieron. ¿Por qué? Porque el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Jesucristo sí, porque fue el Espíritu Santo que lo envió allá. Y no se quedó en el bautismo del Espíritu Santo, fue con él y le protegió. Y su Padre también. Cuando el pueblo de Dios desobedece, podríamos decir que hay un sentido en el que retrasan la resolución de todas las cosas. Por tanto, el cielo y la tierra tienen interés en nuestra obediencia. Claro está, se vieron bien o mejor cuando Adán y Eva pecaron el cielo y la tierra. Dice la Escritura, acabamos de decir, que el cielo gime con dolores como una mujer de parto. Y las que son mujeres y han estado en el parto, saben lo que es eso. Hay mucho dolor, aunque después uno se goza con el muchacho. Eso dicen ellas, ¿no? Y a veces traen bastante dolor los muchachos, ¿no? Y aún así son amados. La palabra aquí, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Habla a los líderes y el pueblo de Judá, que son como hijos rebeldes que nunca apreciaron todo lo que sus padres hicieron por ellos. Como padres podemos apreciar lo frustrante e irritante que es que nuestros hijos nos ignoren y desobedezcan. Porque usted sabe el final. ¿Cuántos hijos profesionales, vamos a citar del béisbol, muchos que Dios les permitió llegar al profesionalismo y su madre en un momento dado le dice, hijo, no salgas ahora, quédate. Tenía que montar ese lujoso carro de alto cilindraje. Sí se fue, pero no volvió. Tremendos talentos hemos perdido. ¿Sabía usted eso? Por desobediencia. Bueno, hay testimonios ahí de madres que hasta lo expresan en los medios. Mi hijo, después que firmó, no fue el mismo. Ya el barrio le quedaba muy grande. Ya no me escuchaba. Es muy doloroso escuchar un testimonio así. No tienen nada, son pobres. Dios les bendice con riquezas,
y entonces olvidan a Dios. Porque el que olvida a un padre está olvidando a Dios, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Repetimos o decimos, nos llena de justa indignación y pensamos, después de todo lo que he hecho por ellos, me tratan así, así diría el Señor. Pero hemos tratado a Dios incluso peor de lo que cualquier niño ha tratado a sus padres. En el verso 3 vemos aquí este lenguaje figurado utilizando animales, en este caso, verso 13. O la parte B del verso 12, vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Isaías capítulo 1. Verso 3, ok, estoy lejos, creía que estaba más cerca de la terminación del mensaje, verso 3. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso me enseña a mí que por más inteligentes que nos creamos, cuando no escuchamos a Dios somos unos ignorantes. Dios le dice así, Deuteronomio 7, por ahí, Dios le da un mensaje fuerte al mismo pueblo de Israel diciéndoles, no por ser vosotros más que los otros pueblos os ha elegido Jehová, sino por ser como los más ignorantes de entre el pueblo, Dios los había elegido. Y así somos muchas veces nosotros, al no escuchar la voz de Dios, creyente y no creyente, se hace ignorante. Dios habla a través de la creación, Dios habla a través de múltiples formas que hasta desconocemos, y en muchas ocasiones nos habla literal. ¿Cómo es literal? Audiblemente, que tú escuchas tu propia voz y Dios te está diciendo, fulana, fulano, y usted mira para atrás y no ve a nadie. Pero lo ideal de ello no es mirar para atrás, es decir en tu corazón, si es Dios que te está hablando, habla, que tu siervo oye. No hacer voz omisa al Señor. Los líderes y el pueblo de Judá no eran como animales tontos, como el buey o el asno presentado aquí en este verso 3. Ellos eran más tontos que los animales tontos, es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque el buey por lo menos conoce a su dueño. ¿Cómo se llama el asunto que puya a los bueyes? Que la Biblia habla de ello, el aguijón, ¿no? Ese es el aguijón, el palo con un clavo al final. Eso puya el buey y lo endereza, ¿no? Y el buey entiende. Y hasta usted y yo, si nos clavan, también entendemos. El buey por lo menos conoce a su dueño, pero Judá no conoce quién es su dueño. El asno sabe quién tiene cuidado de él, pero Judá no sabe quién tiene cuidado de ellos. Ningún animal jamás ha ofendido, ¿sabía eso? Resistido, rechazado ni desobedecido a Dios como lo han hecho todos los seres humanos. ¿Y cómo es eso? Demuéstrame eso. Balaam, ¿se recuerdan? Aquel profeta falso, ¿no? Aquel adivino de profesión. Desde el punto que yo entiendo, Dios quiso hablar con este hombre y darle la mejor oportunidad de su vida, y era volverse a Dios y dejar esa vieja profesión. Recuerde que hubo un rey Balac, ¿no? Le pide que maldiciese al pueblo de Dios. Y buscan a Balaam, que es el hombre más cercano, ¿no? Con el doble título, profeta. Balaam le dice a este señor, mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. Ese pueblo es bendito. Dice, no, lo llevamos para allí, maldíceme a ese pueblo. Lo lleva a otro lado. Dios le mostró a Balaam, aquel pueblo que la Biblia me dice que era de obstinado corazón, rebelde, etcétera, que cuando Dios le permite ver a Balaam, al pueblo, pudiéramos decir que él estaba en una montaña y el pueblo estaba en una llanura. Y dice que veían ese pueblo hermoso, un pueblo, pudiéramos decir, apartado para Dios como era. Y de cómo yo maldigo al que Dios bendice. Tengamos cuidado al que Dios bendice, maltratarlo y hasta maldecirlo, hasta pensar mal en nuestros corazones. Lo que Dios bendice está bendito. ¿Sabía eso? Las palabras tienen un efecto muy fuerte.
tanto para el bien como para el mal. Si usted no cree, todo lo que es duda le llegará. Falta de fe le llegará si usted no cree. Pero si cree, al que cree, todo le es posible. ¿Sabía eso? Las bendiciones llegan. Usted sabe el final, el consejo que le da Balaam. Mira, de la única forma que esa gente, tú lo puedes, qué sé yo, como estropear o maldecir o hacerle daño, es que ellos se mezclen con los impíos, con las impías, con las incircuncisas. Dicho y hecho. Se logró eso y estaba Israel mestizo, mínimo los samaritanos se arman allí, etcétera, etcétera. Y eso creó una situación de guerras terribles, donde los medio hermanos y hasta los hermanos se mataban unos con otros, etcétera, etcétera. El pecado trae juicio a nuestras vidas. No importa que seas la iglesia, no importa que sea pueblo de Dios, el pecado debe de ser arraigado de nuestras vidas. Hayamos dicho que ningún animal, y quiero terminar diciendo en cuanto a que ningún animal ha ofendido, resistido, rechazado ni desobedecido a Dios, es que al mismo, ¿qué profeta era? El mismo Balaam iba en un asna. Sí, el mismo Balaam iba en un asna y quería andar por donde él quería y Dios desviándolo del camino hasta un momento que Dios tuvo que poner un ángel con una espada encendida para llevarle la cabeza a él mínimo y a la asna también. Pero como la asna iba a cobrar adelante, iba a ser herida adelante, se desviaba. Y él habló con el asna y le dice, tantos años te he servido y ahora me reprendes. Le estaba diciendo a él el asna. Y él, yo creo, hasta le contesta que el dueño es él, etc. ¿Cuán obstinados somos, El animal está obedeciendo a Dios, desviándose del camino para no morir, para no recibir el juicio de Dios. Y el hombre que va sobre el asna quiere seguir en rebeldía a Dios. Los versos 5, o antes de ahí, dice, en ese sentido cualquier animal es un siervo de Dios más fiel que el mejor humano. El verso 4 nos dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Oh gente pecadora, Dios clara y fuertemente expone sus pecados. Ellos son cargados de maldad, se tornan una generación de malignos y provocan al Señor de la ira. Verso 5 hasta el verso 9 vemos aquí la desesperada condición de Judá. Dios les pregunta a través de este profeta, ¿por qué querréis ser castigados aún? Dios queriéndoles bendecir y ellos queriendo ser castigados. Dice, todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Cómo están hoy en día las ciudades de Sodoma y Gomorra allí en aquella planicie? Según estudiosos, aún permanece la ceniza de que Dios en un momento dado invadió esas tierras con una fuerte lluvia de granizo. Fuego cayó allí. Y fue algo más, granizo de fuego, ¿no? Porque usted conoce el granizo que es como hielo. Allí fue fuego lo que cayó. Y si Dios corrigió a Sodoma y a Gomorra por múltiples pecados, ¿no va a corregir a esta creación también por sus múltiples pecados? ¿O somos mejores que ellos? No lo somos.
A pesar de su pecado, Dios no deseaba mal sobre Judá. En cambio, Él anhelaba que ellos se arrepintieran y se facilitaran las cosas. Dios ha estado castigando a Judá y ellos no han respondido, no han entendido el por qué ese castigo les ha llegado una y otra vez. Ellos continuarían siendo castigados mientras se siguieran rebelando. Cada vez que tú y yo nos rebelásemos contra Dios, vendrán castigos y gloria a Dios por ello. No se aflija cuando venga un castigo, diga gracias Señor porque soy tu hijo. Dame más fuerte, me lo merezco. Y me arrepiento y me aparto de este mal que tú sabes. Y mencionas el mal que tú sabes también. Debido a su rebelión contra Dios, Judá estaba en un mal lugar. Aquí es donde los trajo su desobediencia y su falta de sumisión. Lo que bien dicen los versos 5 y verso 6. Y también dicen los versos 7 hasta el verso 9, donde vemos: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos semejantes a Gomorra. Debido a su rebelión contra Dios, Judá estaba en un mal lugar, repetimos. Aquí es donde los trajo su desobediencia y falta de sumisión. Y la explicación del verso 7 hasta el verso 9 podemos ver cómo estaba la tierra, sus ciudades, etcétera, etcétera. Aún la comida estaba difícil. O si no estaba difícil, se la habían comido ¿quiénes? Los extranjeros, los enemigos. No eran visitantes ni turistas. Durante el reinado de Acaz, el reino de Judá fue atacado y saqueado por Israel, Siria, Edom, los filisteos y Asiria. Segunda de Crónicas 28 lo declara mucho mejor. Se escribió de este periodo porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová, según Segunda de Crónicas 28, 19. Con todo esto, Judá no se arrepentía. Su pecado les trajo grandes problemas, pero aún así prefirieron su pecado. ¿Por qué usted cree que el impío no se arrepiente? Porque decide seguir ¿en qué? En su pecado. Pero un día, tanto creyente como no creyente le tendremos que dar cuenta a Dios. Unos en el tribunal blanco, otros en el tribunal de Cristo. Si usted fue de Cristo en vida, será juzgado allí. Si no fue de Cristo, Dios se encargará de usted en aquel tribunal blanco. Créalo o no lo crea, quieras o no quieras, tendremos que doblarnos ante Dios, porque ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Verso 9, parte final y punto final, lo dejaremos hasta este verso 9. Nos dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. ¿Cuáles eran la forma, el estilo de vida de Sodoma y Gomorra? ¿Quiénes alcanzaron el nombre de sodomitas? Usted no sabe, ¿no? Tal vez diga: no, yo no sé lo que estoy predicando, dígalo usted. Usted también puede predicar, no se preocupe, Tan malo como era el estado de Judá debido a su pecado, podría haber sido peor. Era solo por la misericordia de Dios que sobrevivían. Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidas sin ni siquiera un resto pequeño para continuar. Incluso en medio del juicio, Dios mostraba su misericordia a Judá. Hemos dicho en otras ocasiones que cuando el pecado toca el techo del cielo, ya no hay más nada que hacer. Solo resta
que el juicio de Dios caiga sobre aquellos que han, pudiéramos decir, iniciado eso. Pecar contra Dios. Esto pasó con Sodoma y Gomorra. El pecado tocó el cielo, el techo. Y Dios no tolera el pecado. Dios le había dado tiempo para que se arrepintieran. Había mandado allí una persona que era un juez, un creyente. Al contrario, lo humillaron a este juez allí. Pero Dios, en su misericordia, nos manda al arrepentimiento, a que busquemos a Dios, a que busquemos su presencia, a que nos humillemos ante Él, creyente y no creyente. Espero que en esta mañana les haya sido de bendición la palabra de Dios, que les haya contristado, edificado, y si les ha reprendido, lo mejor es que Dios nos reprenda a través de su palabra, porque quiere lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias en esta hora. Gracias por tu misericordia y por todas las bendiciones recibidas por usted. Síganos usted ayudando, bendiciendo, guardando, Señor. Nos apartamos de tantos males, de tantos pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, a vivir para usted, a buscar su rostro, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Si es tu bendición al dirigirnos al lugar donde hemos puesto el norte hacia allí, que podamos ser de bendición y que solo tu gracia nos permita, Señor, obrar en bien para gloria tuya. Señor, gracias por todas las bendiciones y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Gracias. Agárrame, por favor, discúlpame. Por favor. Padre, gracias por este día. Mira, Padre, que nos alcanza en este momento. Ayúdanos a ser siempre fiel a colaborar para progreso de tu obra, Padre. De Jesús. Amén. Como la viuda, hecho lo que te